Bueno, hola, ¿qué tal chicos? Les atiende nuevamente su servidor Jesús Marino y pues vamos a continuar con nuestro temario del curso de Seminario de Solución de Problemas de Estructuras de Datos 1. Y bueno, el tema que vamos a ver el día de hoy va a ser el tipo de dato abstracto pilas. En este caso vamos a estar analizando lo que es una implementación de manera estática. Primeramente vamos a empezar con los conceptos base que necesitamos para saber qué es lo que vamos a estar viendo, qué es lo que vamos a trabajar durante todo este video. Entonces, primeramente, ¿qué es una pila? Y pues como lo menciono aquí, pues no, en esta vez no nos vamos a dirigir a un sinónimo de una batería, sino que pues este tiene como característica que es un tipo de dato abstracto. Tiene también que estos almacenan los elementos o también pueden ser eliminados, pero por un solo extremo. Únicamente vamos a trabajar por uno de los lados de nuestra estructura y también cabe mencionar que este tipo de dato maneja un comportamiento que se define el LIFO, es decir, last in first out, que ese tal cual se traduce pues el último en entrar es el primero en salir, más que nada por la cuestión o la característica que les mencioné antes, que todas las operaciones en su mayoría pues se van a trabajar solamente por uno de los extremos de este tipo de dato. Por consecuente, bueno, vamos a pasar a ver cuáles son las operaciones que realizamos con este tipo de dato. Vamos a analizar, vamos a darnos cuenta de que un par de métodos son distintos a las listas. Vamos a ver también que tienen otros nombres. Y pues también vamos a darnos cuenta que son menos métodos. Muy bien, entonces estos son un tanto similares a los que nosotros vemos en la lista. Vamos a tener el método de inicializar, que este simplemente lo que hace es asegurarnos de que nuestra lista, perdón, de que nuestra pila, pues va a iniciar vacía, que no va a tener algún elemento por ahí que se haya quedado en el buffer o algo similar, sino que esto nos asegura de que vamos a empezar con nuestra pila vacía. Vamos a pasar también vamos a tener la operación vacía. Esa simplemente nos va a decir si el estado actual de la pila pues es tal cual que no tiene ningún dato o si tiene alguno. Vamos a utilizar también la operación llena, que tal cual nos va a servir para saber si nuestra pila está en dado caso de que nosotros le pongamos un tope o un límite, o nos va a decir pues que no está llena y que vamos a poder continuar. Ahora sí, los métodos o tal cual las operaciones que distinguen a esta pila, como ya les mencioné, pues tienen un nombre distinto, en este caso el push, que se traduce tal cual como, o bueno, se interpreta en este tipo de dato como una inserción tal cual, push, de meter. Entonces, si nosotros tenemos, como podemos ver aquí en la pequeña imagen GIF, tenemos un contenedor. Entonces nosotros al hacer push vamos insertando todos los elementos. Eso es lo que va a ir haciendo. Entonces, el siguiente método es el pop, que es decir, sacarlos, botarlos de este contenedor. Y por último tenemos el top. ¿Qué es lo que hace el top? Como podemos ver también en la pequeña imagen GIF, lo que hace es señalarnos en dónde está, nos muestra el tope. Por ejemplo, podemos ver que se inserta A, B, C, y conforme vamos insertando, nuestro tope va cambiando. En este caso pues va subiendo, va señalando el último elemento de nuestra pila. Y al momento de que también eliminamos, pues obviamente también el tope tiene que pues ir cambiando. Como podemos darnos cuenta, pues este tipo de dato abstracto es muy sencillo, no utiliza muchos métodos. Entonces, pues cabe mencionar que este sí únicamente tiene ciertos usos, no es algo que podamos manejarlo de algo como muy general. Para cualquier código no, es para algo en específico. Entonces vamos a pasar a el análisis. En este caso vamos a ver primeramente un pseudocódigo y ya posteriormente un código que ha sido programado en C++, C++. Muy bien, vamos a apoyarnos de un pequeño material del doctor Alfredo Gutiérrez. Vamos a ver a detalle cada uno de estas operaciones y bueno, se los voy poniendo. Muy bien. Bueno, como ya lo mencionamos hace un momento, nosotros tenemos esta estructura que es como un vector, por así decirlo. Entonces podemos ver en este ejemplo que tenemos posiciones de 0 hasta n elementos.
Entonces, aquí podemos ver que en nuestra pila tenemos A, B, C y D, tenemos 4 elementos, ¿no? Entonces, podemos ahí darnos cuenta de la posición en la que se encuentran. Por ejemplo, nuestro tope, ahí marca que está en el 3 y en él se encuentra D. Si nosotros insertamos, ahora vamos a tener que nuestro tope está en la posición 4 y apunta o en él encontramos el elemento E y así sucesivamente. Entonces, como ya les mencioné, ahora vamos a ver la parte del pseudocódigo. Muy bien, tenemos la operación inicializa. Esta únicamente lo que va a recibir pues es tal cual la pila, y este a su vez pues va a recibir el arreglo de nuestros datos y el tope. ¿Qué es lo que va a regresar? No regresa absolutamente nada, simplemente nos va a ayudar a que nosotros podamos inicializar, como podemos ver aquí, nuestro tope en -1. Esto queda a entender pues que únicamente la pila no tiene ningún solo dato. Vacía, pues simplemente lo que va a hacer es validar, va a utilizar un elemento booleano, como se puede percatar ahí, regresa un elemento o un resultado sí o no. En este caso nos dice si el tope es -1, es decir, si es -1 va a decir que sí está vacía, si no es -1 obviamente quiere decir que no es vacía. Llena, pues es todo lo contrario. En este caso, si nuestro tope es igual al tamaño del arreglo que nosotros le demos, es decir, este límite -1, pues quiere decir que en efecto pues sí está llena. ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué tenemos que el tope es igual al tamaño del arreglo -1? Porque nuestros arreglos, como ya lo vimos en la clase o en la materia de programación, empiezan en 0. Entonces, de 0 a 19, por así poner un ejemplo, tenemos 20 espacios. Entonces, si yo quiero que el tamaño de mi arreglo sea de 20 espacios, por lo tanto, sería de 0 a 19. Entonces, si mi tope es igual al tamaño que yo quiero que sea de 20, pero es el -1 por la cuestión de que empieza de 0, entonces nos va a retornar que efectivamente está llena. En dado caso de que no, pues nos va a retornar que es falsa. Y ahora sí vamos a pasar a lo que distinga este tipo de estructura. Tenemos que el push, ¿qué es lo que va a recibir? Pues va a recibir tal cual el elemento y la pila. Va a recibir la pila, ¿por qué cuestión? Porque ahí es donde la va a alojar, ahí es donde va a guardar a nuestro elemento. No va a regresar nada, no es necesario. Primeramente vamos a verificar, en este caso, si la pila se encuentra llena. Si sí se encuentra llena, entonces arrojar un mensaje en este caso, avisando al usuario que no se puede insertar ningún solo dato porque ya está en su límite. Y en caso de que no, ¿qué es lo que va a proceder a hacer esta operación? El tope lo va a incrementar. Es decir, como ya lo mencioné al principio, como pudimos ver hace un momento una estructura, nosotros tenemos nuestro vector por así suponerlo. Entonces al momento de que nosotros insertamos uno, suponiendo que nuestra pila pues está vacía y vamos a insertar el primer elemento, el tope se encuentra en -1. Insertamos, hacemos un push, ¿y qué es lo que hace? Entonces tope más 1, este va a convertirse en un 0, y esto obviamente ya va a dar a entender que el efecto pues la pila no va a estar vacía ya. ¿Qué es lo que sigue? Pues en ese espacio, en ese hueco, vamos a insertar el elemento. Si tope ahora es 0, entonces en nuestra estructura, en nuestro vector de datos, en el campo 0, pues ahí es donde vamos a insertar el elemento y así sucesivamente. Muy bien. Y el pop pues funciona de la manera inversa. En este caso no es necesario también que regrese nada. Primero que vamos a validar que la pila no esté vacía. ¿Por qué cuestión? Porque en caso de que sí esté vacía y nosotros queremos eliminar, pues nos va a arrojar totalmente un error. Va a decir que no hay nada que eliminar y nos marca una insuficiencia de datos. En caso de que no, pues simplemente lo que hacemos va a ser decrementar nuestro tope. ¿Para qué? Pues para que de esta forma ya no haya o no encuentre, en este caso, el último elemento que estaba, y ya que este pues va a ser el pop, va a ser eliminado, por lo tanto el tope pues va a ir hacia abajo. Y ya por último tenemos la función top. Esta, como ya les mencioné, ¿qué es lo que nos va a regresar? Pues nos va a regresar tal cual el elemento que se encuentra en esa posición. Si nosotros tenemos, bueno, en este caso primero tenemos que validar si la pila está vacía. Si está vacía, como sabemos, nuestro tope
va a estar en -1, por lo tanto no va a tener ningún solo elemento que retornar y esto nos arrojaría una insuficiencia de datos nuevamente. Si la pila no está vacía, simplemente lo que va a hacer, pues va a retornar lo que esté en ese número o en ese campo del arreglo. Como se puede percatar en el pseudocódigo, ¿qué es lo que regresa? De nuestra estructura de datos, es decir, si manejamos un vector, por ejemplo, en este caso nos va a retornar el tope. Si nuestro tope está en la posición 5, entonces nos va a retornar lo que esté en ese campo del arreglo. Y sería lo único por la parte del pseudocódigo. Como se lograron percatar, es muy sencillo, más que nada por la cuestión de que pues todos los elementos se trabajan o se mueven por un solo extremo de la estructura. Ahora vamos a proceder a analizar un código, bueno, un programa tal cual que hace uso de una pila. Es un ejemplo muy sencillo, pero pues ponemos en práctica estos elementos o bueno, estas operaciones que acabamos de analizar. Muy bien, entonces para obtener una mejor perspectiva vamos a utilizar la mínima. Muy bien, aquí tenemos nuestro pequeño código. Primeramente vamos a pasar a analizar lo que es la clase de la pila. Aquí únicamente cabe mencionar pues que se utilizó una template, que es para que lo que nos sirve esto pues es únicamente para poder utilizar cualquier tipo de, o poder, sí, pues para poder utilizar cualquier tipo de elemento de nuestra clase, no necesariamente un tipo entero o algo en específico, sino que esto lo hace de manera pues abierta, lo que tú lo quieras designar. Y tenemos que tiene un tamaño como máximo de 1024. Entonces, al momento de que ya empezamos a analizar la clase de la pila, tenemos que son dos partes de esta misma, la clase privada y la clase pública. En la parte privada vamos a tener el tipo de dato T, que es el template, y un dato, ¿no? Un dato el que sea, puede ser un arreglo de lo que sea. Y pues simplemente aquí aclarar que va a tener como máximo este número de elementos. Vamos a tener un entero que es el tope, el top. Y esto no lo vamos a ver de momento. Muy bien, ahora vamos a pasar a lo que es la parte pública. Aquí únicamente se agrega dentro de esta misma clase una clase de excepción para lo que ya les había mencionado anteriormente, que es el desbordamiento de datos en caso de que esté llena o una insuficiencia de datos en caso de que esta pues se encuentre vacía. Ahora, estos son los elementos que nosotros vimos hace un momento. Primero vamos a tener constructor parametrizado. Vamos a tener el booleano, que es si la pila se encuentra vacía. Si también esta misma se encuentra llena, vamos a tener un elemento void, es decir, que no va a retornar nada, que es el push, el pop y el top. Bueno, en este caso es el get top, pues nos va a obtener lo que se encuentra en el tope de nuestra pila y sería lo único. Muy bien, ahora vamos a pasar a la parte de inicialización. Tenemos aquí el constructor. En este caso vamos a inicializar en -1. Como ya se mencionó, esto es únicamente para darnos una seguridad de que nuestra pila va a iniciar totalmente vacía. Después vamos a tener que verificar, hacer el método, de si es vacía. Y únicamente en caso de que sí sea vacía, pues nos va a retornar esto, que el tope se encuentra en el -1. El siguiente, si esta se encuentra llena. Si en el caso de que el tope nos retorne que es igual a el tamaño de la pila -1, como por lo que ya les mencioné que en este caso los arreglos empiezan en 0. En caso de que esto sí sea, pues quiere decir que sí es verdadero y que esta sí se encuentra llena. En caso de que no, pues no va a retornar falso. Muy bien, ahora sí pasamos a la parte de los métodos. En este caso vamos a ver el push. ¿Qué es lo que va a obtener? Pues va a recibir el elemento tal cual. Podemos ver que es un elemento T, puede ser cualquiera. Verificamos si esta se encuentra llena. En caso de que se encuentre llena, vamos a hacer uso de nuestra clase de excepción y nos va a arrojar que
ocurrió un desbordamiento de datos. Y en caso de que esto no ocurra, pues ¿qué es lo que va a hacer? Vamos a incrementar el tope y posteriormente vamos a insertar este elemento que obtuvimos anteriormente en ese espacio en el cual se encuentra pues el tope. Lo siguiente es el pop. Este no necesita ningún elemento. ¿Por qué? Porque el pop únicamente lo que hace es eliminar aquel elemento pues que se encuentra en el tope de nuestra pila. Primeramente verificar que nuestra pila no esté vacía. Si no está vacía, perdón, si está vacía, entonces arrojamos una excepción de ¿qué? De que hay una insuficiencia de datos. Si no está vacía, entonces quiere decir que sí hay un elemento y por lo tanto se pudo hacer la eliminación, que es lo que dijimos que se tenía que hacer, pues el top se va a decrementar. Y por último, tenemos el getTop, que es lo que va a hacer, pues primeramente va a validar que la pila no esté vacía. Si no está vacía, pues simplemente lo que va a retornar, pues va a ser el elemento tal cual, ¿no? Y hasta ahí sería la parte pues esencial, lo que necesitamos nosotros para saber lo que analizamos hace un momento con el pseudocódigo. Y muy bien, y ya la parte final de este programa pues es únicamente darle una pequeña checada a nuestro main, que es el que va a poner en marcha pues lo que son tal cual los elementos y las operaciones de nuestra pila. Tenemos aquí una pequeña función que es únicamente para poder generar números de manera aleatoria. En este caso son desde el 101 hasta el 999. Vamos a crear nuestra variable, en este caso una pila, que va a tener elementos enteros. ¿Esto por qué? Pues por la cuestión de que se utilizó una template. Puede ser cualquier tipo de elemento. Y le llamamos aquí myPila. Vamos a obtener un entero porque son los datos que va a alojar esta pila. Y bien, para que esto sea de manera automática vamos a crear, o bueno, se creó aquí un for. ¿Qué es lo que hace este for? Pues únicamente vamos desde el 1 hasta el 19 porque yo eso, o hasta el 20, yo quiero que esté pues el tope de esta pila, ¿no? Quiero que únicamente se generen 20 elementos. Aquí tenemos el método que se creó anteriormente para poder crear números de manera aleatoria. Entonces una vez que ya se crea, ¿qué es lo que va a hacer? Únicamente aquí me va a mostrar pues lo que se va a apilar. Y de myPila va a tomar el elemento push y va a meter este dato que se ha creado aquí anteriormente. Esto se va a ciclar 20 veces. Una vez que ya se haya apilado, pues únicamente lo que cabe hacer aquí es hacer un volcado. ¿Para qué? Para que nosotros podamos darnos cuenta de cómo funciona el pop en este caso. Como ya lo mencionamos, pues el pop es únicamente ir sacando los elementos. ¿Y qué es lo que vamos a notar? ¿Qué es lo que nos vamos a percatar aquí? Pues que todos los elementos van a salir o van a funcionar en la manera LIFO. ¿A qué me refiero? Pues que el último en entrar va a ser el primero en salir. Entonces vamos a poner en marcha este pequeño código. Listo. Podemos ver que se ejecutó de una manera muy rápida. Y aquí podemos ver que cómo fue que se apilaron los números que se generaron de manera aleatoria. Y bien, aquí los tenemos todos. Y tenemos que el primero que se insertó fue el 172 y el último fue el 190. Si nos vamos al volcado de esta pila, podemos darnos cuenta que efectivamente el último que se insertó fue el primero en salir. Y si analizamos, el 172 que fue el primero en insertarse fue el último en salir, porque era el que se encontraba hasta abajo de la pila. Entonces, esto es todo por parte del programa. Y pues listo chicos, únicamente hacer mención de que en nuestro siguiente video vamos a analizar lo que son las colas. Igual lo vamos a ver de manera estática. Y también hacer un pequeño apartado en este video para mencionarles que en la parte de abajo les voy a dejar mi correo. Este es mi correo estudiantil por si ustedes tienen alguna duda, por si quieren, se están manejando en este caso lo que son asesorías. Entonces yo los puedo ayudar sin ningún problema, nada más mandándome algún correo y ahí ya les hago llegar la información, ya sea mi número o algo para podernos contactar de una mejor manera.
y pues ya sea que hagamos alguna sesión en línea para que yo les pueda explicar más a detalle cada uno de, ya sea partes del código o alguna duda que tengan en específico, yo los puedo ayudar sin ningún problema. Y también hacer mención del video pasado, el cual fue de las listas. La lista que yo manejé ahí fue una lista, no fue circular, no fue doblemente ligada. Entonces, si ustedes tienen alguna duda en específico de alguno de estos tipos de lista, me lo pueden hacer saber y yo les puedo ayudar sin ningún problema. Entonces, de mi parte sería todo. Si tienen alguna duda, como ya les mencioné, me pueden mandar algún correo. Entonces, hasta la próxima, chicos. Espero que les haya gustado el video. Adiós.